Bien, les voy a invitar a que por favor abran sus Biblias en el Salmo 42. ¿Se acuerdan qué serie estamos viendo ahora, no? Estamos viendo una serie que tiene por título Redención, Evangelio y la vida en este mundo quebrado. Es una serie temática y lo que estamos haciendo es barrer con distintas áreas de la vida del ser humano y ver cómo la redención y esa salvación en Cristo tienen un impacto hoy día, real, presente en el cómo vivimos. Y no es algo solamente que esperamos o aguardamos hacia el día en que el Señor venga, ¿cierto? Ahí ese día vamos a estar completamente bien. No, hermano, eso es lo que estamos viendo ahora. Y el tema hoy día es bien interesante, así que vamos a leer el Salmo 42. ¿Lo tiene? Bien. Dice así la palabra del Señor. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me enfrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Quisiera leerles como introducción algo que es parte de nuestra historia y que nos introduce un poco a la temática que vamos a ver hoy día. Esto es conocido como el desastre de Surrey Hall y ocurrió el 19 de octubre del 1856. Esta noche del 19 de octubre se inició de manera muy particular una época de profundo sufrimiento en uno de los predicadores más grandes que el Señor nos ha regalado. Este hombre es Charles Spurgeon, un hermano bautista reformado. Su popularidad lo había llevado a crecer de tal manera que había decidido arrendar el Surrey Garden Music Hall para predicar. Y se habían congregado 12,000 personas en ese lugar. Además, los registros históricos nos dicen que había por lo menos 10,000 oyentes más afuera del edificio, tratando de entrar, esperando escuchar el sermón de este predicador en la Inglaterra de aquellos días. Pocos minutos después de las 6, cuando él ya había comenzado a predicar, alguien del público gritó: ¡fuego! Las galerías están cediendo, el lugar se está cayendo. Y el desastre sobrevino en aquel momento. La gente que estaba tratando de entrar al edificio bloqueaba la entrada, mientras los que estaban adentro en la desesperación corrían, se empujaban y pasaban unos encima de otros tratando de escapar. Spurgeon intentó calmar la conmoción, pero fue en vano. De manera particular, el texto que él tenía esa noche para predicar era Proverbios 3:33, que dice: la maldición de Jehová está en la casa de los malvados. Y ese fue un sermón que nunca predicó en su vida. Uno de los testigos recordaba lo siguiente:
Los gritos y chillidos en este momento eran verdaderamente terroríficos. La gente se presionaba, pisando con furia sobre los muertos y los moribundos, lagrimeando frenéticamente el uno al otro. Spurgeon prácticamente perdió el conocimiento. Fue tomado de la plataforma y llevado a su casa más muerto que vivo. Después de que las multitudes se disiparon, encontraron 7 personas muertas en el pasto afuera del edificio, y 28 de todas las personas que estaban ahí resultaron gravemente heridas. ¿Qué es lo que vino sobre la vida de este predicador? Él entró en un ciclo depresivo muy profundo. Él decía, incluso el mirar la Biblia hizo de mí un mar de lágrimas y una absoluta distracción en mi mente. Los periódicos añadieron a su deterioro emocional. El señor Spurgeon es un predicador que arroja la condenación en las cabezas de sus oyentes pecaminosos, un charlatán despotricando. Todo indicaba o parecía indicar que el ministerio de este hombre había terminado. Bien podría parecer que el ministerio que prometía ser tan ampliamente influyente, dijo Spurgeon, fue silenciado para siempre. Él se encontraba frecuentemente a lo largo de su ministerio abatido, deprimido, luchando contra la desesperanza y tratando de sobreponerse a lo que él mismo sentía en su interior. Algunas veces lo que él sentía era producto de una enfermedad que sufría, como la gota, pero otras veces él consideraba su propio carácter, y este episodio había marcado un punto de inflexión en su carrera ministerial. Él mismo decía que su carácter venía a ser su peor rasgo. Claramente el decaimiento no era una virtud, y particularmente era un vicio, así lo describía él, que estaba sufriendo. En sus palabras él dijo: estoy avergonzado de mí mismo y de mi corazón por caer en este vicio, esta desesperanza. Pero estoy seguro de que no hay remedio tan bueno para eso como la santa fe de Dios. Si alguno ha leído en algún momento, sabe quién fue Charles Spurgeon, y si no ha leído, yo le invito a leer de él, no solo porque fue un gran predicador, sino porque además es un hermano de la fe bautista particular. Él fue un gran hombre que Dios usó en muchas y muchas ocasiones para reformar, para levantar a una iglesia que estaba adormecida bajo esta relación Estado e iglesia en Inglaterra. Pero fue un hombre que también sufrió. Fue un hombre que luchó contra la desesperanza. Un hombre que en medio de ver la obra de Dios salvando y edificando a su iglesia, también luchaba consigo mismo por sentirse inútil y desesperado. De eso es lo que vamos a hablar hoy día, de algo que contemporáneamente se le llama depresión. Hermanos, los registros de las Santas Escrituras, la Biblia, no están ajenos a esta realidad que el hombre puede llegar a experimentar. Y por el contrario, nos muestran en múltiples ocasiones que esto llega a sobrevenir incluso sobre los hombres de fe. El día de hoy lo que quiero que veamos no es la depresión desde el punto de vista solamente clínico, más bien quiero que miremos qué nos dice la Biblia y qué podemos hacer para luchar contra esta desesperanza tan violenta que se levanta. Y no hay mejor forma de empezar a hacerlo que leyendo precisamente el Salmo 42. El Salmo 42 es una preciosa oración, un cántico hermoso del rey David, pero viene precisamente en uno de los momentos más tristes que él vivió. Calvino dice en su comentario a los Salmos que probablemente se escribió en la época en que él fue perseguido por el rey Saúl. Y si usted recuerda la historia, David llegó a la vida del rey Saúl y le acompañó y le dirigió y llegó a ser de los generales grandes de su ejército. David no solo fue un guerrero, sino que mantuvo y guió al pueblo a la fidelidad del Dios verdadero. Uno de los quebrantos más grandes que expone el salmista en este salmo es precisamente que todo esto que le estaba rodeando le había apartado de la casa de Dios. De ahí viene su lamento. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de ti? Él había sido quitado. Y si usted lee los registros de los libros, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, se va a ver que David tuvo que huir, meterse en cuevas, hacerse el loco y pasar un montón de peripecias
huyendo, temiendo por su vida. Ahí dicen que fue escrito este salmo. ¿Cuál es el tema principal? Bueno, el conflicto que hay entre la desesperanza y la fe. Y para ver esto con mayor claridad quiero poner énfasis en algunas cosas que el salmo nos muestra. En el versículo 1 se nos dice que David compara a su deseo de Dios con la figura de un siervo que busca agua. Si tiene la oportunidad, búsquelo en algún momento, porque es común para estos animales en aquellas tierras áridas que cuando buscan agua hacen un bramido profundo, como de angustia, desesperado. Esa es la figura que usa el salmista. Dice, así desesperada está mi alma por ir delante de Dios. Él tiene un motivo, dice el verso 2, no ha podido presentarse delante de Dios. Y aquí comienza a mostrar lo que experimenta él en su alma. Él dice que se ha alimentado con lágrimas a causa de sus enemigos. Ese ha sido su alimento, su día y su noche. Él recuerda los mejores tiempos que hubieron en algún momento, esos cuando se dirigía con la multitud a la casa de Dios, y más tristeza viene a él. Él hace algo muy particular que estoy seguro que muchos hemos hecho. Él dialoga consigo mismo y se pregunta a sí mismo y se dice, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y parece mostrar un atisbo de esperanza al decir, pero espera aún en Dios, ¿no? Desde una tierra lejana el rey se acuerda de esa casa del Señor y de su pueblo, y más pesar siente su alma. Él siente que ha tocado fondo. Él declara las ondas del Señor, sus olas han pasado sobre mí. Un atisbo de esperanza aparece luego en el versículo 8 cuando dice, bueno, Dios va a tener misericordia y se va a acordar de mí. El salmista vuelve a orar, vuelve a decirse a sí mismo, ¿por qué me has abandonado? Y concluye el salmo con esta pregunta que se vuelve a hacer, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Él habla a su alma. Este es uno de los salmos más profundos, hermanos, que nos muestra la realidad de un hombre que está profundamente afectado por el sufrimiento y por la desesperanza. David no está luchando en esta ocasión, como lo muestran otros salmos, con algo que aunque puede ser difícil, resulta banal, con algo tan simple como un enemigo que se levanta contra él. Él está enfrentando quizás de las luchas más difíciles que un ser humano puede tener, y es una lucha contra una profunda sensación de desesperanza. Lo que él siente, desesperación, abandono, dolor, abatimiento, opresión, lo que expresa, sus lágrimas, las burlas que él reconoce, lo que recuerda, ese mejor tiempo con el Señor y su diálogo consigo mismo, son una muestra de la profunda lucha que él está sosteniendo. Hay una palabra en particular que se utiliza en este salmo y que se traduce al español como abatimiento o depresión. De hecho, es la misma palabra. Está en los versículos 5, 6 y 11. Y el significado de esta palabra es bastante importante para describir lo que él está sintiendo. Esta palabra se traduce, lo que nosotros vemos en español como abatimiento, cuando él dice, ¿por qué te abates, alma mía? O cuando dice, mi alma está deprimida, es la misma palabra. Y esa palabra tiene por significado inclinarse o doblarse hacia abajo. Para que entendamos mejor lo que esta palabra dice, quiero mostrarles el antónimo o la contraparte. Quizá usted ha visto o ha leído Job 11:15, cuando él usa la expresión levantar su rostro como una forma de decir que está alegre y que ha venido un proceso de restauración. Bueno, esta palabra que se traduce como abatimiento es precisamente lo contrario a ese levantar el rostro. Mientras que eso significa alegría, inclinarse viene a significar un estado de tristeza, de derrota, de humillación. Él se siente hundido en su alma. Eso es lo que está experimentando el salmista. El peso de las circunstancias, su agobio, su pérdida, es tan pesado sobre sí que él se siente encorvado. ¿Y qué siente? Que la tristeza lo ha sumergido. Esa es la expresión. El Salmo 42:7 nos habla de la profundidad de lo que él está sintiendo. Él dice, un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas y tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.
La palabra abismo se refiere a la profundidad. Las cascadas, quizás ustedes se lo pueden figurar. Si va acá al Cajón del Maipo, hay un par de cascadas así chiquititas, piñuflienta hablando en español chileno, ¿cierto? Pero si usted va y se presenta delante del Niágara, por ejemplo, le aseguro que va a quedar impresionado ante la magnitud y la inmensidad de esas cascadas. Yo nunca he ido, pero lo he visto. Y la otra palabra que usa en el versículo 7 es las ondas. Y quiero que en esto se figure usted, o los que han vivido en la costa han tenido esa dicha de acercarse a la orilla del océano en un día de temporal. Y lo que ve usted ahí es que las olas no están suavemente rebosando sobre la orilla, sino que están agitadas, reventando una sobre la otra, sobre la otra. Eso es lo que el salmista está escribiendo. Él dice que lo que siente se aleja de este estado de calma. Es violento, su tristeza es tan grande, la desesperanza es tan potente como alguien que cae a las corrientes de las aguas y en medio de un río de las olas no puede ver la luz, sino que siente que una y otra ola se abalanzan sobre él. Esa es la descripción que él está haciendo. En una situación así es difícil tomar el control. Y de hecho, para la persona que está ahí, parece imposible salir de esa situación. Esa es la profundidad de lo que el salmista nos está mostrando en este salmo. Ahora, ¿significa esto que él estaba enfrentando un cuadro depresivo? Y aquí es donde nosotros tenemos que mirar hacia atrás y entender que la definición que nosotros entendemos o lo que se define como clínicamente depresión no era algo que se veía en aquel entonces. Entonces, no sé si podríamos decir a ciencia cierta que él estaba enfrentando un cuadro clínico depresivo como lo ve hoy día el mundo psicológico, pero sin duda que él estaba deprimido. Sin duda que él estaba enfrentando la tristeza en una manera mucho más profunda e intensa de lo que significa una tristeza común para cualquier persona. Él estaba abatido, sin esperanza. Estaba realmente pasando un mal momento. Y si eso es lo que se etiqueta como depresión, entonces sí estaba pasando por un cuadro depresivo. Hermanos, ¿por qué nos importa esto? Porque son muchas las personas que hoy día experimentan o han experimentado lo que David vivió. Sin hallar un camino claro, sin hallar salida o consuelo para recuperar el gozo en la vida. Y como yo les leí en la introducción, aún los hombres o las mujeres de fe pueden llegar a enfrentar esto. Por eso es un tema relevante para nosotros el día de hoy. ¿Cómo ve el mundo la depresión? Según el DSM-5, no existe un solo tipo de depresión, sino que son múltiples los tipos de depresión que hay. Pero ellos concuerdan que hay síntomas comunes o rasgos comunes para todos los tipos de depresión. Y ellos definen algunas cosas. Ellos dicen, por ejemplo, que una persona en algún cuadro depresivo va a tener un ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente a la capacidad funcional del individuo. Aunque existen muchos trastornos, dice el DSM-5, de depresión, hay uno que quizás es el más común, que es el trastorno depresivo mayor. Y ellos dicen que para diagnosticarlo, este debe durar por lo menos 2 semanas, mostrar cambios en el afecto, en la cognición, en las funciones neurovegetativas que tiene que ver con todo aquello que es propio del funcionamiento del ser humano y que termina, por ejemplo, afectando el ciclo de sueño o el no poder dormir o al contrario, el tener una intensidad del sueño más allá de lo común. Es importante, y yo les menciono esto, porque hay una diferencia entre la tristeza normal, producto de las circunstancias comunes de la vida, y este tipo de tristeza que es mucho más intensa, profunda y duradera, que es lo que llamamos depresión. ¿Ok? Entre los criterios diagnósticos del DSM-5 están, por ejemplo, un ánimo deprimido, una disminución importante del interés o el placer por todas las cosas o actividades, una pérdida de peso importante o por el otro lado, algunos ganan peso de manera significativa y sin explicación, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía de manera constante, entre otros síntomas o cosas que ellos ven como propios de la depresión, hablando en términos clínicos.
Uno de los rasgos más importantes y por los cuales este tema es relevante de hablar es porque asociado a la depresión siempre está el riesgo del suicidio. Y eso es algo relevante a abordar. El DSM-5 dice lo siguiente respecto al riesgo de suicidio. La posibilidad de una conducta suicida existe durante todo el tiempo que duran los episodios de depresión mayor. El factor de riesgo que se ha descrito de manera más sistemática son los antecedentes de intentos o amenazas de suicidio. Pero habría que recordar que la mayoría de los suicidios consumados no se han precedido por intentos fallidos. Otras características asociadas a un aumento del riesgo del suicidio consumado son ser varón, estar soltero o vivir solo y tener intensos sentimientos de desesperanza. Así lo ve. ¿Cómo enfrenta el modelo secular? Básicamente dos vías, medicamentos y psicoterapia. Si recuerdan la enseñanza del domingo pasado, ya hablamos de algunos medicamentos y los efectos secundarios que pueden tener. Y en cuanto a la psicoterapia, es prácticamente lo mismo. El TCC, la terapia cognitivo-conductual, que busca reemplazar o modificar los patrones de pensamiento de afuera hacia adentro. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la persona de alguna manera evite las conductas peligrosas. Sin embargo, y aquí hay un énfasis necesario, de nuevo, ¿por qué estos modelos son insuficientes para tratar verdaderamente la depresión? Porque para ellos, de nuevo, viene a ser el resultado de un desequilibrio químico desconocido en el cerebro. Ellos no ven un alma donde nosotros sí la vemos. Ellos ven materia y manifestación de la materia. Pero nosotros sabemos que el ser humano es materia y alma o espíritu, que es lo mismo. ¿Cierto? Por lo tanto, este tipo de afecciones, ¿a dónde apuntan? Apuntan al alma. Y por eso la Biblia es relevante en mostrarnos no solo lo que es, sino también un camino de salida. Ahora, desde el punto de vista bíblico, y particularmente como cristianos, hay algunas cosas que aclarar. Y lo primero que queremos aclarar o que deseo aclarar es que la depresión y sus síntomas son algo real. Es complejo y puede llegar a afectar profundamente a las personas, incluidos a los cristianos. Por lo tanto, el cristiano debería ser cuidadoso con tratar de catalogar o pensar en personas que están sufriendo esto como algo tan simple. Yo tristemente lo he escuchado, como solamente tienes que ser más positivo. Pero si fuera tan simple, hermano, nadie padecería esto. Por lo tanto, como cristiano, yo quiero marcar, hermanos, que sí entendemos que hay una condición real y un sufrimiento profundo que puede llegar a atrapar a las personas. Y esas personas padecen. No creo en una postura indolente o indiferente respecto a la realidad de este sufrimiento. Y debemos ser cuidadosos como cristianos en cómo enfrentamos estas situaciones. En segundo lugar, es bueno insistir en que los cristianos que no tenemos un título en medicina no estamos calificados ni para prescribir ni para pedir que se dejen los medicamentos. Por lo tanto, si usted va a algún consejero cristiano, tiene algún hermano maduro en la fe, se va a dar cuenta que no va a pedirle a la persona que deje los medicamentos, porque no estamos capacitados para eso, salvo que sea un doctor. Y hasta donde yo sepa, ninguno de nosotros lo somos, ¿cierto? Bien. Por lo tanto, cuidado con eso, con demandar de otros cristianos que simplemente dejen algunos medicamentos, porque eso es peligroso. ¿Okay? De hecho, muchos de los medicamentos que se usan cuando se trata en cuadro de depresión desde el punto de vista clínico tienen un efecto de rebote que intensifica los resultados cuando se dejan a la ligera. Entonces nosotros debemos ser responsables. La Biblia, hermanos, nos muestra con claridad algunos hombres que lucharon ferozmente con esta condición o con este estado de su alma. Y eso es lo que necesitamos mirar el día de hoy, porque no solo la Biblia nos muestra a hombres que padecieron esto, sino que también nos muestra un camino de salida. Y quiero citar a Martin Lloyd-Jones, quien tiene un libro muy bueno, si algún día puede leerlo, que se llama Depresión Espiritual, y precisamente aborda esto. Y él dice respecto a la depresión espiritual que es una condición en la cual el creyente pierde el gozo de la salvación, la seguridad subjetiva y la vitalidad espiritual, aun cuando su fe objetiva permanece.
Es decir, usted va a encontrar a cristianos, buenos hombres que verdaderamente confían en el Señor, pero que a pesar de confiar en Él pueden enfrentar este tipo de dificultades. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el rol de la iglesia? El rol de la iglesia es traer a las personas a la luz de Cristo, delante de su palabra, acompañando y viviendo juntos los buenos y malos momentos, confiando siempre en la gracia y la restauración que vienen del Señor Jesús. Y de manera muy particular nos llama al compañerismo, porque el mismo apóstol Pablo dijo: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces, una iglesia bien establecida en la Biblia y cristianos maduros debieran ser capaces de acompañar este tipo de padecimientos, doliéndose con los que se duelen y hablando y acompañando en esperanza. Ahora, ¿cuál es la raíz bíblica de la depresión? Hay tres cosas que yo quisiera mencionar que pueden ser gatillantes de una depresión, como le he descrito antes o como nos la muestra el Salmo 42. Lo primero y lo más simple de tratar son las causas fisiológicas. No toda depresión tiene una componente espiritual, hay causas que son fisiológicas del organismo y que son tratables. Una de ellas es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, que presenta la deficiencia de la operación de la glándula tiroides y una serie de hormonas que tienen que ver con la regulación anímica y del organismo, tienen un impacto fuerte y presentan síntomas muy parecidos, si no casi iguales, a lo que es la depresión. Entre ellos lentitud mental, fatiga intensa, tristeza persistente, aumento del peso, intolerancia al frío y piel seca. Y una persona puede ser catalogada como depresiva cuando en realidad lo que tiene es un desequilibrio hormonal. Y eso se trata con medicación y la persona cambia rápidamente. Eso yo lo he visto de cerca. Entonces, no todas las causas son espirituales. También hay, por ejemplo, causas que acercan a estos síntomas depresivos, como la deficiencia de vitamina B12 o de vitamina D o de hierro. Y estas carencias convocan a la gente, por ejemplo, a presentar fatiga, lentitud cognitiva, tristeza, cansancio extremo o bajo rendimiento. Todas estas causas son tratables. Y una de las primeras cosas que hace una persona que trabaja en consejería es enviar a sus aconsejados con estos síntomas a hacerse un chequeo médico para saber o para poder descartar que esas sean las causas que tienen a esta persona así. Ahora hay otra raíz también de estos cuadros depresivos que tiene que ver con causas circunstanciales, como por ejemplo la aparición de una enfermedad trágica como el cáncer. Hermano, es irreal, a pesar de que permanecemos en la fe y a pesar de que conocemos nuestro destino final, pero usted no puede esperar venir de una persona que le han diagnosticado cáncer terminal con metástasis y decirle: pero no te preocupes, sonríe, la vida es buena, vas a ver al Señor. Eso es ser indolente, porque efectivamente se sufre en estas condiciones. La muerte de un ser querido, una infidelidad, un quiebre matrimonial, el desempleo. Hay factores que llevan a las personas a un profundo estado de tristeza, pero a diferencia de las causas fisiológicas, estas son circunstanciales y suelen estar lejos del control de la persona que lo padece. Las circunstancias, no la respuesta, ojo. Pero también, y aquí es donde vamos a hincar el diente, hay causas espirituales de la depresión. Y eso es lo que hemos llamado depresión espiritual. Quiero leerles quizás para apuntalar esto lo que el Salmo 32 entre los primeros 5 versículos dice. Este es un salmo escrito por David y el salmo dice así: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Sabe de qué está hablando esto? Del periodo en que David mandó a matar al esposo de Betsabé y él fornicó con ella y quebrantó su pacto. El relato
en el libro de Reyes nos dice que en la época en que los reyes tenían que ir a la batalla, es decir, tenían que hacer lo que demandaba su cargo, este hombre, teniendo todo el poder y ostentando de toda la riqueza de Israel, se quedó en casa. Y que quedándose en la casa vino el ocio. Y que viniendo el ocio salió a mirar al tejado a ver qué podía ver. Y viendo una mujer bañándose desnuda, en vez de voltear la mirada, se clavó ahí. Abusando de esa autoridad, la mandó a llamar y abusó de ella. Y no solo eso, sino que también mandó a matar a su esposo. Ese es el lindo rey David. Pero hay algo tremendo, que entre que todo esto que ocurre y que es confrontado, pasó más de un año. Y David sintió, de eso es lo que nos habla el Salmo, en el periodo en que no había confesado su pecado, efectivamente la mano del Señor estuvo sobre él. Y eso no fue algo que solamente carcomió su mente o que su conciencia le hablaba, sino que se manifestó físicamente en su cuerpo. Por eso él escribe con tanta tristeza lo que vivió en el Salmo 32. Por lo tanto, hermanos, hay causas espirituales como pecados no confesados que vienen a deteriorar la vida del ser humano y particularmente de los hijos de Dios. Porque si hay algo que el Señor no tolera, hermanos, es que alguno que se haga llamar su hijo albergue falta de perdón en su corazón. Eso no existe. No hay cristianos que no sepan perdonar. Esos son no cristianos. ¿Ok? Entonces hay una causa espiritual que nos muestra esto, pero quizás uno de los relatos que nos clarifica más el proceso de cómo se llega a la depresión y por lo tanto nos da luces respecto a cómo salir, nos lo muestra Primera de Reyes capítulo 19 a través del relato de lo que le pasó a Elías. Y vamos a leerlo. Dice: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor. Toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. He aquí, un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: ve. Regresa por tu camino al desierto de Damasco y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás
por profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Este es un relato desafiante, hermanos, y maravilloso. Porque por un lado vemos la caída de uno de los más grandes profetas que tuvo Israel en la antigüedad, pero también nos muestra lo grande, amoroso y poderoso que es Dios en el cuidado de sus siervos. ¿Qué nos muestra este texto respecto a la depresión? Para ver esto quiero mostrarles el contexto. Porque antes de que leamos este relato, Elías había detenido la lluvia por 3 años. Eso nos dice la Biblia. Que él oró y la lluvia cesó. Y después volvió a orar y la lluvia vino. Este Elías es el mismo que multiplicó el aceite y la harina de una viuda. Y que luego revivió al hijo de la viuda. Es el mismo que mandó que fuego cayese del cielo. Es el que ahora leemos viene a degollar a los profetas de Baal. Ese es Elías. Es un hombre que Dios había usado tremendamente para traer de alguna manera juicio y la palabra de Dios llamando al arrepentimiento al pueblo que se había apartado de la verdadera adoración. Pero vemos luego este Elías en este relato, después de esa tremenda proeza en que él mata a todos estos profetas como un cobarde más. Y la pregunta es, ¿qué cambió en este hombre que llegó a estar tan baja en este punto que incluso deseó morir? Símil. Ese es uno de los síntomas de las personas depresivas, el no querer vivir. Nosotros vemos a través de este relato lo que algunos consejeros bíblicos han identificado como una espiral descendente que nos lleva más abajo, cada vez más abajo en la depresión. Y parte por algo circunstancial que puede ser real o imaginario, pero que puede estar ahí. Y en el caso de Elías es algo real. Y él había matado una montonera de hombres. Seguramente estaba cansado. Y hay una circunstancia que gatilla el que él inicie este cuadro. Y esa circunstancia es que Jezabel le dice, te voy a matar. Eso inicia esto. Pero lo que viene luego es que él piensa respecto a lo que le dijeron. Él tiene luego una percepción errada. Particularmente aquí, Elías peca porque él se vuelve incrédulo a quién era Dios. Y de la incredulidad pasa al desánimo y a la profunda tristeza, y de ahí toma decisiones incorrectas y luego viene a estar preso de esta condición. Circunstancia, se lo voy a hacer así porque usted ve. Circunstancia, pensamientos tristes, percepción errada, desánimo, incredulidad, acciones incorrectas, y va profundizando. Ese fue el ciclo que vivió Elías. Y así llegó a estar cautivo de esto, tanto que prefirió morir. Eso es lo que él dice. En las circunstancias, como les decía, Jezabel promete asesinarlo, su pensamiento es que va a morir, tiene una percepción errada porque se olvidó rápidamente de todo lo que Dios había hecho hacia atrás. El desánimo y la tristeza lo cubrió de tal manera que él quiso morir. Tuvo una acción incorrecta. ¿Por qué? Porque arrancó. Después de ese tremendo milagro y de ver el respaldo de Dios, arrancó, hermanos. Huyó. Se fue a un lugar donde Dios no le había pedido que fuera. Allá se fue a esconder. Y una muestra somática de esto es que su cuerpo y su mente estaban agotados. Estaba deshecho. Llega al enebro, se echa y solo quiere morir. Ya no quiere más peleas. No quiere orar, no quiere buscar. Él desea la muerte. Eso es, hermanos, lo que estamos viendo. En esta espiral entran las personas depresivas. Una circunstancia que puede ser real o no, puede ser quizás el temor de algo, entregan los pensamientos a una forma pesimista e inician un hoyo donde cada diálogo interno se convierte en una palada más, haciéndolo cada vez más profundo. El cuerpo comienza a somatizar, el desánimo aparece con fuerza,
las responsabilidades comienzan a abandonarse y finalmente la persona es presa de esta desesperanza. Eso es lo que ocurre. Y esto, hermanos, es realmente doloroso y demanda la atención urgente de aquellos que están alrededor. En los últimos años hemos visto tristemente muchos pastores, algunos de ellos de renombre, que se han quitado la vida. Y uno podría decir, pero ¿cómo si era un hombre de fe se quitó la vida? ¿Qué hizo? ¿Cómo llegó a ese punto? Pero es tan difícil a veces abordar esto y es tan condenable la forma en que la iglesia a veces lo aborda que solo termina hundiendo y socavando más a aquellos que necesitaban ayuda. Y es una realidad. Pero hermanos, ¿hay esperanza cuando nos encontramos en este abismo? Por supuesto que hay esperanza. Y esa esperanza viene de la mano del Evangelio. Entonces yo quisiera mencionarle quizás algunas cosas prácticas que debiéramos considerar si estamos enfrentando esto o si conocemos a alguien que lo está enfrentando. Y lo primero es reconocer en el texto que leímos de Elías que la depresión o este cuadro que sufrió el profeta tenía causas múltiples. Es cierto que hubo un ciclo de malos pensamientos y de una percepción errada que lo fue hundiendo cada vez más. Así que si conoce a una persona pesimista, invítelo amablemente a que lea su Biblia y vea las bondades que hay, porque el pesimismo nos hunde fácilmente. Pero también se encontraba el hecho físico de que realmente estaba cansado. Hermano, ¿usted sabe cuánto trabajo demanda degollar 400 personas? Yo tampoco lo sé, pero me imagino que es mucho. Debe ser agotador. Esto sumado a la carga que el profeta tenía encima, que era de tener que ministrar a un pueblo rebelde que no quería volver. Si hay algo que desanima, y se lo digo con cariño, si hay algo que desanima a los pastores y a los ministros, es tener que pastorear gente rebelde. Y para eso nos llama Dios. Y ese es un tema que Dios ordena en nuestro corazón. Pero por eso el autor de Hebreos le recomienda a la iglesia, le dice, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por sus almas. Este peso tenía Elías sobre sí. Tener que hablar y llamar a un arrepentimiento a un pueblo rebelde y contumaz que no quería volverse a Dios. Pero Dios los amaba y le decía, ve y habla de nuevo. Señor, ya fui, ve y habla de nuevo. Hasta que Dios le da esta victoria, pero él estaba agotado. Físicamente estaba cansado. Mentalmente era mucha la carga que traía. Por eso cuando recibe esta amenaza, parece que se olvida rápidamente todo lo que Dios había hecho hacia atrás y dice, bueno, chao, me voy, se acabó. El ministerio se cerró, se acabaron mi energía, Señor, llévame. Esa es una realidad, hermano, y algunos han enfrentado eso, llegando incluso a la muerte. Por lo tanto, vemos que la depresión de Elías, esta depresión espiritual, tenía múltiples causas. En segundo lugar, él pecó al ceder al miedo y olvidarse de lo que Dios había hecho. Y aquí es cuando esta historia se vuelve más complicada, porque ya no estamos hablando solo de una percepción de la mente, sino que estamos hablando de un hombre que ahora pecó. Y eso significa que en estos cuadros depresivos para los cristianos puede haber una componente moral, y es decir, un problema de pecado con el Señor. Y eso lo único que hace es agravar la situación. ¿Por qué yo les digo esto? Porque después de que se le manda este mensaje en que se le va a matar, el versículo 3 nos dice en sus primeras palabras, él, ¿qué dice? Primera de Reyes, gracias. Bien, se lo leo yo, no importa. Primera de Reyes, capítulo 19, capítulo 3, dice, él tuvo miedo. Y si hay algo que Dios repite lo más a lo largo en toda la Biblia es, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque ese no tengas miedo está amparado en el quién soy yo. En eso está amparado. Por eso les manda no tener miedo. Y el miedo viene a ser una manifestación de incredulidad, hermanos. Lo leímos la semana pasada, cuando el Señor les dice, oye, ¿qué se preocupan ustedes? ¿Qué van a comer o qué se van a poner? No tengan miedo de esto. ¿Por qué? Porque el Señor se hace cargo de los pájaros, de las aves, de los animales, ¿cuánto más? Por eso el Señor manda así y nos pide que no tengamos miedos.
Ahora, hermanos, quiero darle algunos consejos prácticos para luchar con esto. En primer lugar, debes examinar tu corazón. Mira profundamente tu corazón, hermano. Quizás hay algún pecado que no hayas confesado. Quizás hay algún resentimiento. Y Dios no deja pasar esas cosas. Por lo tanto, hay personas que entran en un cuadro depresivo y que se sienten abandonadas, minimizadas, apartadas, porque hay pecados que no han confesado. ¿Están acá? ¿Sí? Hay pecados que no han confesado. Y mientras hayan pecados sin confesar, no podemos pretender estar a cuentas con Dios. Y eso no significa, para que no me lleve por esa línea, no significa que necesariamente no es un cristiano o no ha sido perdonado. Pero Dios en algún momento lo va a traer y lo va a sentar delante de usted si es hijo y lo va a hacer arreglar cuentas. No hay otro tipo de cristianos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Salmo 139, 23 y 24 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. El salmista oraba y le decía: Señor, hazme ver mi corazón. Quizás hay cosas en mi corazón que no he notado. Quizás toda la gente alrededor de mí me está diciendo: eres tosco, eres duro, eres pesado. Y yo no, si no es tanto. Señor, un consejo es: ora al Señor. Y expón tu corazón y pídele a Dios que te muestre lo que hay en tu corazón. Porque quizás necesitamos arrepentirnos. Y eso trae restauración. En segundo lugar, busca ayuda. Busca ayuda médica. Hazte el chequeo. Hazte el chequeo preventivo. Ve cómo está tu salud. Haz ejercicio. Cuida tu cuerpo. Porque hay causas que en realidad no tienen un trasfondo espiritual, sino que solamente el descuido de nosotros. Pero también busca ayuda de alguien maduro en la fe. Debes entender que no estás solo. Dios ha dotado a la iglesia con dones y amor suficiente para ayudarte a transitar este doloroso y triste camino. El cuerpo de Cristo está presente para sostener tus brazos, para abrazarte, para consolarte y para llorar contigo. Pero no puedes subestimar el amor de Dios fluyendo a través de su iglesia. Por lo tanto, debes buscar ayuda. Gálatas 6:2 dice: llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En tercer lugar, se los decía: cuida tu cuerpo. La Escritura dice que el ejercicio físico para poco aprovecha, pero no dice para nada, dice para poco. Y muchos hombres y mujeres han padecido y han entrado en una depresión por causas físicas, por el maltrato de su cuerpo. Hermanos, 1 Corintios 6:19 nos dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tú y yo, hermano, estamos administrando un cuerpo que Dios nos dio y algún día nos va a pedir cuentas. Y si esto para ti no es suficiente, yo quiero llevarte a otra dimensión. ¿Cómo vas a servir, a amar y a cuidar a otros si no te puedes cuidar ni siquiera a ti? ¿Cómo? ¿Cómo? No podemos ir en auxilio de aquellos que necesitan auxilio si estamos postrados en nuestra cama. No podemos abrazar a la gente si hemos perdido nuestros miembros. El cuidado del cuerpo, hermanos, es tan relevante como el cuidado espiritual, porque Dios nos hizo cuerpo y espíritu o alma, y vivimos en esto. Somos. No es que nuestra alma vive en el cuerpo, somos. Y si uno se deteriora, el otro se afecta. Y eso ocurre de las dos líneas. ¿Ok? Por lo tanto, cuida tu cuerpo. Otro consejo que te puedo dar es: considera la soberanía de Dios. Si hay algo a lo que debes anclar tu mente en todo este proceso doloroso, es confiar en la soberanía de Dios. Hermanos, Elías olvidó por un momento que Dios gobernaba sobre todas las cosas y que Él tenía todo poder. Yo me pregunto, ¿lo hemos olvidado también nosotros? Isaías 14:27 dice: si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Hermano, ¿tú crees que Dios es un ser que tiene par en el universo? ¿Tú crees que hay alguien semejante a Dios fuera de sí?
¿Alguien que le pueda doblar la mano? ¿Alguien que le pueda decir, te gané el gallito, ahora ellos son míos? No hay nadie, hermanos. Por eso es que nosotros dentro de esto anclamos que el cristiano es salvo y no pierde su salvación porque no viene de él. Porque el compromiso de salvación viene de Dios. Y el mismo que promete salvación es el que sostiene tu vida, el que te guarda del mal, el que te protege, el que te hace entrar en razón cuando te desvías. Ese es Dios. Y eso también significa que si hay circunstancias difíciles que estamos pasando, es porque en su soberanía ha querido que ocurran. Él no ha impulsado el pecado. Pero hermanos, ¿cómo aprenderíamos a ser humildes si no pasáramos a veces alguna humillación? El salmista decía, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus caminos. Y la Escritura nos dice que antes de la caída viene la exaltación, ¿o no? Por lo tanto, parte de nuestro carácter es formado por medio de las dificultades. Entonces, atesora en tu corazón, hermano, Dios es soberano. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. En quinto lugar, apóyate en los medios de gracia. Los medios de gracia son instrumentos que Dios usa ordinariamente para hacer nacer y fortalecer la fe de los elegidos, dado que Él está presente en ellos. ¿Cuáles son los medios de gracia? La predicación de su palabra, la cena del Señor, que lo vamos a hacer hoy día, los bautismos y la oración son medios de gracia. Yo he escuchado tristemente en algunas ocasiones casos particulares con gente enfrentando procesos similares. Oye, no vino a la iglesia, no, que necesitaba descansar hoy día. Pero eso no es entender la dimensión. Porque precisamente el estar acá, no porque esté yo, hermanos, porque estamos delante de la palabra, porque cantamos la palabra, porque oramos al Señor, porque escuchamos lo que Él ha hecho, porque participamos de su cena. Ahí nuestra fe se aviva y se renueva. Es viendo a otros, hermanos, es escuchando cómo han estado, es viendo cómo Dios obra en sus vidas que nuestra fe se aviva, hermanos. Por eso no podemos apartarnos de este tipo de comunión. Estos son los medios de gracia. Y están dispuestos para usted y para mí. ¿Para qué? Para que persista y prevalezca nuestra fe. Yo sé que hay cristianos que les cuesta congregarse, pero me cuesta creer que un cristiano verdadero a lo largo de su vida, en la panorámica, persista en no congregarse. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Una particularidad de la Biblia, hermanos, ya vamos terminando. Una particularidad de la Biblia es que de alguna manera viene a ser el sello de Dios. No es solo el testimonio de lo que Dios ha hecho, sino que es el sello del carácter de Dios. Por eso que nuestra exposición delante de la Biblia, por eso que la predicación es tan relevante y central y es particularmente distinto y superior a todo lo que hacemos en el culto, es porque a través de su palabra nosotros somos animados, desafiamos, le vemos, nuestras vendas caen, podemos confiar en lo que Él ha hecho. Por eso es tan relevante la palabra de Dios en medio de la vida de la iglesia. Y eso nos anima, hermanos, y nos ayuda a ver. En algunos momentos va a desafiar nuestra fe a causa de nuestra incredulidad y en otros nos va a confrontar a causa de nuestro pecado y en otros nos va a humillar, pero Dios hace su obra por medio de su palabra en medio de su iglesia. ¿Sí? Perfecto. Y por último, considera la bondad y el amor de Dios. Fíjense en cómo el Señor trató a Elías en este proceso. Elías tuvo miedo y huyó. Y estaba agotado y se quedó dormido debajo de un enebro. Pero Dios no vino a decirle, oye, hey, ¿por qué te viniste de allá? ¿Cierto? Dios no le vino a decir, oye, ya, vuélvete al tiro, levántate de una oreja. Él se lo llevó así, ¿cierto? Dios lo alimentó. Dios entendió que estaba cansado y lo alimentó y le dejó descansar. Y una vez que hubo recobrado fuerza suficiente para moverse, el ángel le dijo, tenía una reunión con Dios. Y caminó y llegó. Y esto es muy lindo, hermanos, porque
se nos muestra un cuadro muy interesante en este relato de cuando Elías se encuentra con Dios. Y es que se nos dice que vino un viento grande que destrozaba las montañas. Y uno tendería a pensar, ahí está Dios, ¿cierto? Pero el relato explícito nos dice Dios no estaba ahí. Después se nos dice que vino un terremoto, pero tampoco estaba en el terremoto. Y que vino un fuego, pero tampoco estaba en el fuego. Y se nos dice que ahí donde estaba Dios era en el susurro de una brisa apacible. Y esta quizás es una pregunta que nos desafía. Porque a los que están luchando contra la desesperanza, yo les pregunto, y me lo he preguntado, ¿qué esperamos ver? ¿Esperamos ver un milagro estrambótico, grande, una calamidad, que tiemble? ¿Qué esperan ver, hermanos? ¿Qué esperas ver en tu vida? Porque el problema es que Dios no suele manifestarse con todas estas luces y todo ese aparataje, sino en la simpleza. Hermanos, ¿dónde vemos a Dios? Yo sé que hoy día no se usa tanto, pero en el suave susurro de las hojas de tu Biblia mientras las mueves, ahí está Dios. En la apacible voz de tus hijos que te animan a confiar en Él. En la voz de los ancianos que tienen más recorrido que tú y te animan a mirar la vida con otra perspectiva. En el abrazo, hermanos. En las caricias de un pueblo que es imperfecto, que somos nosotros. Ahí el Señor dejó sus dones y ahí Él se manifiesta. Por lo tanto, no puedes sucumbir a la desesperanza. Y si estás ahí, tienes que saber que Él es fiel. Hermano, nosotros podemos flaquear y abandonar y fallar en nuestros proyectos. Pero ese proyecto de salvación que inició el Señor no lo va a abandonar. Él es fiel. Eso significa que podemos confiar en Él, pero que además debes tener en tu mente que Él es un Dios que cuida con amor y cuidado. Ese es Dios. Amén.